Y yo sé que tú también te has estado escondiendo en ese sótano húmedo por mucho tiempo. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios andaba recorriendo el jardín. Y entonces corrieron a esconderse entre los árboles. Adán y Eva no sabían cómo enfrentar su fracaso. Y nosotros tampoco. No nos escondemos ya tras los árboles, pero tenemos formas más sofisticadas de lidiar con la culpa. Algunos anestesiamos la culpa con una botella de tequila, con una obra de pornografía en internet. Y la culpa desaparece mientras que dura el happy hour, pero después aparece cuando regresamos a casa. Otros niegan la culpa. Pretenden que nunca tropezaron, ingenian un plan para encubrir la mala decisión. Una mentira lleva a la otra, ajustan la segunda historia para que se ajuste con la primera historia y piensan, ¿cómo puedo seguir manteniendo esta farsa? Tercero, son los que minimizan la culpa. Bueno, no nos equivocamos, nos extraviamos un poco, nos dejamos llevar por un momento, nos desviamos un poquito. Cuarto, enterramos la culpa. La escondemos detrás de un montón de trabajo, de un calendario de actividades, y mientras más ocupados estamos, menos tiempo nos queda para pasarlo con las personas que odiamos, o sea, nosotros mismos. Hay que llegar bien cansado a la cama para no mirarnos al espejo. Otros castigan la culpa. Conozco mucha gente que se lastima, se azota a sí misma, no usa látigos, entonces usa reglas. Largas reglas de cosas por hacer, ritos que acatar, penitencias dolorosas disfrazadas de sana doctrina. Ora más, estudia más, ofrenda más. Estuve 40 días ayunando, creyendo que eso va a agradar a Dios, pero no es el ayuno prolongado lo que agrada a Dios si el corazón no es correcto. Otros evitan mencionar la culpa, no la sacan a colación. No le digas a la familia, mucho menos que se entere el pastor. Mantén todo muy superficial, cruza los dedos para que el monstruo de la laguna de la culpa se mantenga en lo profundo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo estás? Hay gente que se pone la risa de Joker y así va por la vida. Otros desvían la culpa. Atacan a sus hijos, tienen explosiones de carácter, se desquitan con el cónyuge, le gritan a los empleados o al otro conductor. Otros neutralizan la culpa, deciden que nunca van a cometer un error, nunca más. Crean la foto de la familia perfecta y son cristianos perfectos, sacan muchas selfies y viven para las redes. Se mantienen al control porque todos los días suben fotos amorosos en las redes, parecen los Ingalls. Y compensan su error no tolerando los deslices ni las metidas de pata ajenas. Son los que dicen, yo cuido el testimonio. O sea, ellos creen que el testimonio es lo que se ve, no lo que son. Capaz que son parejas que se llevan como perro y gato, pero se sacan una foto para dar un testimonio que no existe, que es un falso testimonio. Como verán, los arbustos varían, pero siempre están allí los árboles donde la gente se esconde para que la iglesia no se entere que están rotos. Miren qué locura. Es como entrar a un hospital y decir que no se enteren que estoy enfermo, que no se enteren que estoy enfermo. ¿Y para qué vas al hospital? Adán y Eva se escondieron detrás de las hojas de higuera, de arbustos, de mentiras, y no ha cambiado mucho. Nunca, escucha esto, nunca has sido ni más ni menos salvo que el momento que fuiste salvo por primera vez. Aunque esto cause urticaria en la teología de alguien. Puedes creerlo o no, sé lo que te digo por experiencia con el Señor. Ninguna mala acción descuenta tu salvación. Ninguna buena acción la enriquece. Tu salvación no tiene que ver contigo, sino con la cruz. No te ahogues en la cloaca de tu propia condenación.
Amamos nuestros escondites para que no sepan cómo somos. Algunos se esconden en la comida, porque es lo único que pueden tener algún tipo de control. Otros se esconden en las cosas. Un par de zapatos más, un bolso más, un vestido de diseño más, y me voy a sentir mejor. Pero nunca nos sentimos satisfechos. Siempre vamos a necesitar una cosa más. Otros se esconden en las relaciones. Tal vez eres de esas personas que pasan de una relación a otra y siempre encuentras defectos en la otra persona. Dicen, no puedo encontrar al hombre o la mujer ideal, porque no te hacen sentir de la manera que quieres sentirte. Como no te hacen sentir como quisieras sentirte, el problema está contigo, donde quiera que vayas, no en el otro. Hay un montón de gente que se esconde tras el ministerio y reemplaza el amar a Dios por el servir a Dios. Tal vez hayas escogido un lugar diferente, un sótano diferente. Quizás tus escondites son tan oscuros y tenebrosos que ni siquiera puedes identificarlos, pero sientes a través del Espíritu Santo que te estás escondiendo ahora mismo. Poco después que Adán pecó, Dios lo llamó y le preguntó, ¿dónde estás tú? Génesis 3:9. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te metiste? Y la Biblia no nos da la inflexión en la voz del Señor cuando llamó a Adán. Yo no creo que sonó algo como ¿dónde demonios te metiste? No. Yo pienso que sonó hasta triste. ¿Dónde estás, Adán? ¿Perdiste algún día un nene, aunque sea por unos pocos minutos en el shopping, en el mall, en una tienda? Yo estoy seguro que si preguntas dónde está tu hijo, hay angustia en tu voz. ¿Dónde estás? Yo creo que la pregunta de Dios estaba impregnada de gracia. El Señor no le preguntó ¿por qué te estás escondiendo? En lugar de eso le preguntó ¿dónde estás tú? ¿Puedes notar la diferencia? Si Dios hubiese preguntado ¿por qué? ¿Por qué comiste? Habría empujado a Adán y Eva mucho más adentro del huerto y la vergüenza que ya sentían. Así que le preguntó ¿dónde estás? Él tiende a que salgamos del escondite. ¿Cómo estés? ¿Cómo huelas? Ese es el corazón de Dios para cada uno de nosotros hoy en día. Y a mí me parece muy revelador que Adán contestó a la pregunta que Dios no le hizo. Él contestó como si Dios le hubiese preguntado por qué se había escondido. Le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No le está diciendo dónde está, le está dando las razones por las cuales se escondió. La vergüenza y el quebranto puede tener una voz más convincente que la de Dios mismo. Yo sé que esto es cierto en mi propia vida. Muchas veces, con mucha frecuencia, Dios me pregunta, ¿dónde, Dante? ¿Dónde? Y yo le respondo, ¿por qué? Tenemos que entrenar nuestros corazones para que escuchen el amor de Dios por encima de la vergüenza. Hay un montón de gente viéndome en sus hogares ahora, en distintas partes del mundo, que tienen que oír a Dios diciendo, te amo, así como estás. Luego vas a cambiar y por amor, no por doctrina. Adán y Eva no pudieron disimular su vano intento de esconderse. El quebranto era evidente en su rostro. Yo he estado en un montón de congresos, esos apostólicos, proféticos, pues yo fui a muchos a predicar durante muchos años. Acuérdense que por providencia divina yo empecé a predicar a los 19 años. Así que llevo años en los negocios del reino, en los benditos negocios del reino. Así que yo he conocido a muchos predicadores, algunos que parecía que aparentaban todo el tiempo. Conocí muchos de esos oradores que todo el tiempo hablan en pose, o sea, termina el servicio, nos vamos todos a almorzar y dice, aleluya, gloria al Señor, ¿qué hay para comer? Taco, gloria, aleluya. O sea, nunca le dejan de bajar mail del cielo mientras están comiendo carne. Yo digo, ¿cómo hace?
Yo los vi, algunos no, algunos se relajaban, pero otros, aleluya, hasta la forma de caminar. Yo digo, ¿cómo irán a orinar si también mientras que orinan seguirán recibiendo revelaciones? Parece que tienen el WhatsApp de Dios. Pero muchos de ellos, al conocerlos más, al hacerme algunos amigos de ellos, me di cuenta que eran niños inseguros. Niños inseguros en cuerpos de adulto escondidos tras un traje caro de diseño de apóstol. Niños inseguros escondidos tras un traje. Preocupados, no todos, algunos de esos inseguros, preocupados si se los mencionaba o no, preocupados en mostrar que son tan públicos que necesitan seguridad privada porque alguien los quiere secuestrar, qué sé yo. Pero esas simples hojas de higuera no ocultan el dolor. Y menos sirven para ocultar el quebranto. Cuando nuestro Padre amoroso vio el patético intento de Adán y Eva por cubrirse, Él dijo, eso no va a ser suficiente. La Biblia dice que Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los vistió, no mandó que un ángel los vista. No dijo, a estos tipos no los quiero ni ver, Agarrá que un ángel les tire un poquito de ropa y que se manden a mudar. Él los vistió. De hecho, si serían cubiertos, algo tenía que morir para que ellos sean cubiertos, porque los vistió con pieles. ¿De dónde salen esas pieles? ¿De animales? Miren qué metáfora más hermosa de Cristo, que vertería su sangre para cubrirnos a todos. ¿Dónde sacó las pieles? No las sacó de un closet. Algunos animalitos tuvieron que morir para que ellos se vistieran con pieles que no eran sintéticas, Ya no tienes que esconderte. Eres amado tal cual eres. Qué lindo decirle a la gente, no necesitan ponerse una máscara. Si Dios te ve tal cual eres, no tienes que pretender estar bien siempre. Si te atreves a probarte este atuendo que Dios ha hecho para ti, te darás cuenta que está bien, que a veces estés mal. Yo tengo un mensaje que se llama, está bien que no estés bien. Y aunque parece un juego de palabras, lo tenemos que aprender. Mi padre no tenía razón. Yo no ocasioné el cáncer de mi mamá. Yo era un bebé, yo no podía decidir nacer o no nacer. Pero aún así necesité que Dios me cubriera y me hiciera olvidar la vergüenza y me quitara la culpa. Y obviamente hiciera que pudiera amar a mi padre. Los últimos versículos de Génesis 3 siempre tuvieron un impacto profundo en mi vida. Yo solía leerlos como una especie de juicio, pero ahora que empiezo a ver la Biblia con ojos nuevos, veo que es un versículo o un episodio lleno de gracia. Porque Génesis 3:22 dice que Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, ahora sabe el bien y sabe el mal. Pues que ahora no vaya a alargar la mano y tome también del árbol de la vida y coma, porque va a vivir para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra en la que fue tomado. Dios dice, este ya sabe el bien y el mal. Si come del árbol de la inmortalidad, no se muere más. Entonces echó al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén y puso querubines y una espada encendida para guardar el camino del árbol de la vida. Puso a un ángel, ese era un Jedi, con una espada para que no se acercaran más. Tú dices, ¿y a dónde está la gracia en ese pasaje? ¿Dónde hay amor ahí? ¿Cómo estos querubines, centinelas y una espada de fuego puede pretender mostrar gracia? Sí, la respuesta está que Dios dice, para que no alargue la mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. ¿Te puedes imaginar qué habría pasado si Dios les hubiese permitido a Adán y Eva quedarse caídos en el jardín y comer del árbol de la vida? Habrían vivido para siempre rotos.
eternamente miserables. Hubiesen vivido para siempre arruinados por la culpa, para siempre temerosos, para siempre vacíos, muy vacíos. Su vida eterna se hubiese convertido en un infierno eterno. Dios los amó tanto que no quería que vivieran eternamente llenos de pena, de vergüenza, de amargura, de remordimiento, porque a medida que pasaron los siglos y los milenios, se hubiesen seguido escondiendo de Dios. ¿Alguien sabe lo que estoy diciendo? ¿Alguien sabe a lo que estoy concluyendo? ¿Que la muerte física puede ser un regalo de gracia? Sí. Por eso no hay que tener miedo ni a la pandemia, ni a la enfermedad, porque hasta la muerte es un regalo de gracia. Si no mueres, ¿cómo vas a nacer otra vez? La gracia también es eso. A Dios le gusta todo tipo de gracia. Él no se conforma con una talla única de gracia. ¿Recuerda cuando Pedro dijo la multiforme gracia de Dios en 1 de Pedro 4:10? Otros traducen la frase la gracia de Dios en todas sus maneras. El apóstol Juan dijo que Jesús vino a nosotros del Padre lleno de gracia y de verdad. Él no quiso decir que a veces Jesús tenía mucha gracia y poca verdad, y en otras ocasiones tenía toneladas de verdad y poca gracia. No, gracia y verdad equitativamente, por igual. ¡Aleluya! Alguien tiene que decir amén. Una vez escuché la frase que en el servicio del amor solo los soldados heridos pueden servir, la gente rota puede servir. ¡Qué declaración poderosa! Pregunto, ¿qué tal si nuestras heridas más profundas son justo lo que Dios necesita para que su gracia fluya a los demás? ¿Qué tal si Roberto, el que empezó el mensaje tarde no sabe qué Roberto estoy hablando, pero qué tal si Roberto, nombre ficticio por supuesto para preservarle la identidad si aún vive, hubiese sido consciente de lo roto que él estaba, hubiese tenido gracia hacia la mujer rota que llegó, pero él se consideraba perfecto, él guardaba la sana doctrina porque se cortaba el pelo a lo militar y usaba una corbata bataraza así gigantesca con una gallina peleando con un cóndor así grandote y decía aleluya, gloria a Dios, y un pañuelo de 4 puntas que se le asomaba y el pastor estaba orgulloso de él, así que él no tenía por qué tolerar gente rota. ¿Qué tal si en lugar de tratar de arreglarnos a nosotros mismos nos presentamos rotos e imperfectos como somos para ser usados como Él quiera? ¿Ah? ¿Qué tal si el quebranto que le pedimos a Dios que repare, capaz que es un regalo de Dios? ¿Qué tal si esas heridas que le imploramos a Dios que sane, las cargas que le suplicamos que renueva, son justo los que nos capacitan para servirle y para tener empatía? ¿No será que Dios quiere prestarle más atención a la mujer que derrama perfume que al mismo Simón? Yo sé que hay gente que dice que estoy demasiado roto para servir. ¿Cómo quiere que sirva? Ayer recordaba mis inicios en el servicio a Dios cuando era un adolescente y me tocaba ayudar junto a los sugieres. Era una iglesia pequeña en el Gran Buenos Aires y a mí me tocaba asistir a los porteros, daba la bienvenida a la gente. Era el asistente de los sugieres, que en ese entonces se le decía porteros. No había muchos, eran 2 o 3, pero yo estaba vestido con mi mejor y único traje de aquel entonces, la camisa planchada, los zapatos lustrados para dar una muy buena primera impresión. Y ese día el pastor nos dijo que vendría una visita. Él dijo, tengo muy buenas noticias, dijo Felipe, hoy vamos a tener una visita, gente nueva. En ese entonces no sucedía mucho, nos conocíamos todos.
O sea, no había mucha gente nueva, excepto que algún miembro de la iglesia trajese a un familiar que se estaba quedando en su casa. Por lo general era muy raro que tuviéramos gente nueva. Nos conocíamos siempre, éramos una veintena de personas que nos congregábamos, siempre los mismos en el mismo sitio. Así que las visitas no eran frecuentes en esa pequeña congregación. Y le preguntamos al pastor cómo sabía que iba a venir una visita, y él dijo que durante la semana una mujer había llamado por teléfono pidiendo indicaciones sobre cómo llegar. La mujer explicó que estaba pasando por momentos difíciles, que aunque se consideraba católica, solamente había estado en una catedral católica cuando la bautizaron de chiquita y nunca había regresado, excepto para alguno que otro funeral, y quería darle una oportunidad a la iglesia cristiana. Así que justo antes de que comenzara el servicio, yo me acuerdo que me ubico en la puerta. Yo tendría, no sé, 12, 13 años, no había llegado todavía a los 14, eso seguro, pero tendría 12 o 13. Me ubico en la puerta junto al portero, un portero que vamos a llamarlo Roberto, nombre ficticio para preservar su identidad, porque este mensaje llega a distintas partes del mundo y no quisiera después que le hagan bullying al pobre Roberto. Y la vimos llegar a la dama, mientras que en esa iglesia que me congregaba, todas las hermanas usaban vestidos casi todos largos hasta los tobillos, estaban completamente tapadas. Nuestra visitante, que conducía su propio automóvil, cerró la puerta de su auto con la misma mano que sostenía su cigarrillo, así que apagó el cigarrillo ahí cerquita de donde estacionó. Vestía jeans apretados, una camiseta ajustada sin mangas, más o menos lo que me acuerdo. Y yo pensaba en dilucidar cuál sería el problema de esta dama que dijo: necesito ayuda, un novio abusivo, adicción a las drogas, desempleo, no sé, abandono, todo eso y más. Porque daba con el perfil de una mujer, ya apenas estacionó entre lo que salió del auto hasta la iglesia, hasta el templo, podía uno ver que era una dama que tenía problemas. Así que Roberto le dio bienvenida a la joven, le dijo: en esta iglesia nos vestimos con lo mejor para Dios. Ese fue su recibimiento. Le dijo: señora, ¿esta es su mejor ropa, señorita? No le importa lo que pueda pensar Dios, porque acá adentro está Dios, dijo. Esa ropa tienta a los varones de esta iglesia. Así, todo pasó en cámara lenta. Yo he contado esto en varias ocasiones porque forma parte de mis traumas juveniles. Yo busqué en mi mente la forma de deshacer el ataque de Roberto. Así la recibió, ni le preguntó el nombre. Le dijo: usted como está va a tentar a los hombres acá adentro. O sea, dejó entrever que adentro estaba Dios y que estaban los hombres a punto de tentarse con la primer chica que entrara con el jean ajustado. La mujer quedó paralizada. Yo pensé en sonreír, decir en voz alta: no, que no te intimide el viejo Roberto, está un poco loco. O pensé en reírme en las carcajadas y decir: es una cámara oculta, sonría y tome asiento. Aunque mi parte más oscura quería salir corriendo, pero no hice nada de todo eso. Me acuerdo que permanecí ahí congelado de rabia, de coraje, sin saber qué hacer. La mujer se pegó media vuelta, caminó hacia su viejo auto y se fue, y no la volvimos a ver. Roberto dijo: hija del diablo, ya va a necesitar de Dios. Pero eso no fue lo peor. Lo peor es que salió el pastor a la puerta, todavía el servicio no había comenzado, y Roberto le contó el incidente, le dijo cómo estaba vestida, y el pastor le dijo: hiciste muy bien, porque esto no es un burdel. La gente tiene que aprender a vestirse si quiere entrar para adorar a Dios. Y en ese momento algo sucedió dentro de mi corazón. Ante Dios, yo hice varias promesas que me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Primero, me comprometí a resistirme a juzgar a alguien que no conoce al Señor. Yo me comprometí, me voy a resistir a juzgar a alguien sea como sea. Prometí jamás, segundo, expulsar a nadie de la iglesia si eso respecta a mí, ya sea que sea un portero, un ujier o en este caso el pastor, por su aspecto físico o por su vestimenta.
Pero fundamentalmente le prometí a Dios no convertirme en alguien como Roberto, o lo que es peor, como el pastor de Roberto y en ese entonces el mío. Aunque suene raro, lo que sentía era algo así como el dolor y la pena de Dios. Porque era un dolor más grande de lo que cabía en mí. Le pedí a Dios que usara esta experiencia para que mi corazón siempre sintiera compasión por quienes no conocen a Cristo, por la gente rota. La inteligencia por sí sola, sin que esté implicado el corazón, puede ser peligrosa. El razonamiento, la doctrina sola corre el riesgo de convertirse en gente sin corazón, los que defienden solo doctrina, en corazones de piedra. Sin el corazón no somos capaces de amar como Jesús. O sea que sin el corazón no entendemos la gracia. Sin el corazón amar se convierte en una obligación. Amar desde el punto de vista de la razón, es frustrante. El amor se convierte en una lista de tareas pendientes. Así que para amar tenemos que pensar y también sentir. Tenemos que escuchar la razón y también las emociones. Tenemos que dejar que la cabeza y el corazón trabajen juntos. No hay dicotomía. Es la única forma de incorporar ese amor perfecto a nuestras vidas imperfectas. El amor nos cambia la mente. Dejar que tu corazón tome parte de la conversación va a ser una revolución para tu forma de pensar. A eso se refería Pablo cuando decía: sean transformados mediante la renovación de la mente. Tú no puedes ser una persona crítica y un dador de gracia al mismo tiempo. Si vas dando lecciones por ahí de superioridad moral, seguro que a ti te juzgarán del mismo modo. Ahora, es posible que aunque hayas experimentado la gracia de Dios en algún momento, no sientas el amor de Dios en todo momento. Y ahí es cuando caemos en la costumbre de intentar ganarnos la gracia. Es como si nos encontráramos en una búsqueda para establecer nuestro valor, para establecer nuestra valía, para merecerlo. Y esa búsqueda infructuosa hace que sea imposible que podamos amar como Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos darle gracia a los demás cuando no recibimos esa gracia para empezar. Cuando estamos ocupados, ganándonos la aceptación de Dios, empezamos a pensar que todos deben ganársela también. Y juzgamos. Y nos empezamos a sentir superiores moralmente. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Dijo Jesús en la casa de Simón. Simón, ¿sabes por qué vos amás poco? Porque sentís que poco se te ama. Porque sentís que poco se te perdonó. Cuanto más gracia recibimos, más amor damos. Yo no soy un predicador de gracia porque eso es divertido y llena la iglesia, como me dicen algunos detractores. Yo soy un predicador de gracia porque yo soy el resultado de la gracia. Y no de alguna vez, a diario. Y si no somos conscientes de la aceptación incondicional de Dios en nuestra vida, nunca se la vamos a mostrar a los demás. Como dije, hace casi 40 años ante Dios hice varias promesas, me propuse cumplir durante el resto de mi vida. Una de ellas: me resisto a juzgar a alguien que no conoce a Dios. De verdad. Porque puede que esté en la iglesia y se ha convertido y se bautizó y canta en el coro, pero no conoce a Dios. Segundo, prometí jamás expulsar a nadie de la iglesia o impedirle la entrada por su aspecto físico o por su vestimenta. Tercero, le pedí a Dios que usara aquella experiencia triste para que mi corazón siempre sintiera compasión por la gente rota. Por eso la bandera de River es todos o nadie. Todos o nadie. Por eso es que no permitiré que nadie me diga quién puede entrar o quién no puede entrar en la iglesia. Perdón, pero eso me revuelve los traumas más profundos que pretendí que ya no existían. Principalmente cuando es basado en un ridículo protocolo de miedo al que llaman prudencia. Isaías declara
lo que el Señor hace cuando ama, viste, redime. ¿Conoces a alguien que necesita un manto de amor? ¿Alguien que necesita ser cubierto con misericordia? Digo, ¿alguna vez oíste a buitres o a chacales humanos destrozar el testimonio hablando mal de un siervo de Dios? Yo muchas veces. La pregunta es, ¿te quedaste callado cuando no tenías nada bueno para decir porque querías protegerlo con un manto de amor? Dijiste, bueno, si no tengo nada bueno para decir, me quedo callado. O dijiste, uy, sí, yo vi un videíto, te lo comparto. O donde el fulano dice una herejía. Y empezaste a divulgar la equivocación ajena. No digo que pase, pero yo sé que esto no pasa con la gente que mira este servicio. Pero en algunas partes, gente que no mira este servicio, yo sé que hace eso. ¿No sería maravilloso que apenas acusan a un hombre de Dios, a una mujer de Dios, a un ministro, salir a toda la iglesia o las organizaciones que dicen nuclearnos a decir, te metes con uno de nosotros y te metes con todos? ¿No sería espectacular? ¿No sería buenísimo que esas entidades que nuclean las iglesias y que a veces se jactan de decir nosotros tenemos no sé cuántas iglesias bajo nuestra cobertura, dijeran, tocas a uno y tocas a todos? ¿Se imaginan una unidad así? Esa unidad no se muestra en desayunos de pastores, Esa unidad no se muestra en una reunión eventual, de tanto en tanto, en un estadio, en un lugar. No, esa unidad se muestra al cubrir y al levantar nuestros caídos. Sería fabuloso que si así como muchas veces se sacan comunicados para despegarse del leproso o del que dijo una frase poco feliz o para despegarse del que metió la pata, sacaran comunicados para decir es nuestro herido. Cuidado, porque somos familia y somos muchos. Aún la mafia se defienden entre sí. Aún los carteles de la droga, los que manejan los carteles, se defienden entre sí porque a su manera tienen códigos. Y no estoy haciendo apología de los carteles. Estoy haciendo apología de la delincuencia. Lo que digo es que yo veo como muchas veces organizaciones hasta políticas tienen sus códigos. Sería extraordinario que cubriéramos con amor, que ante la duda cubriéramos con amor. El querido Juan Carlos Ortiz siempre me dice, mira querido, cuando llegue al cielo, yo prefiero haberme equivocado por dar gracia y por amar que haberme equivocado por hacer justicia y odiar. O sea que si me voy a equivocar, prefiero equivocar amando. Eso es lo maravilloso cuando uno está consciente que recibió mucho amor y tiene que dar mucho amor. Porque todos somos gente rota, como dice el título de este mensaje. Yo hablé esto en muchas ocasiones, pero sentí fuertemente, mientras preparaba el mensaje durante esta semana, que en este día especial, en este Día del Padre en particular, Dios me volvía a decir, vuelve a hablar acerca de la gracia bien entendida. Génesis 3:21 dice, y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Yo tengo un mensaje llamado El Vestidor de Dios, donde profundizo respecto a esto, que Él fue el primer sastre en la mayor muestra de amor. No los vistió a Adán y Eva Gianni Versace, ni Giorgio Armani, ni Hugo Boss, ni Oscar de la Renta, ni Carolina Herrera. El creador del universo los vistió. Y no es que les tiró la ropa así, sino que como una mamá le dijo, quédate quieto, Adán, a ver cómo te queda. Dios los cubre con un manto de amor, aun cuando ellos meten la pata. En la historia que todos conocemos, es el padre que sabe que va a echar al hijo de la casa, pero dice, abrígate. A mí me fascina eso. Abrígate, te estoy echando, pero abrígate antes de salir a la calle que hace frío. Alguien dijo, amo tanto a ese hombre que cada vez que lo mando a volar le digo, espérame que te acompaño. Vieron que a veces hay personas que aman tanto que lo mandan a pasear al otro y dicen, pero espera que voy contigo a donde te mandé. Bueno, Dios está haciendo algo similar.
Los está echando del huerto, pero los abriga, no los deja ir desnudos. No dice, ¿qué me importa? Pecaron, que se vayan desnudos. La primera reacción del padre al pródigo es cambiar su ropa. El hijo dice, papá, yo he pecado contra el cielo, he pecado contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre le dice a sus siervos, saquen el mejor vestido. El mejor vestido. No dijo, dale la ropa del último de los empleados. Fíjate si hay algo viejo ahí en el warehouse, en el galpón. No, el mejor vestido. Y vístanlo. Y póngale un anillo también. Y calzado en sus pies. A mí me fascina eso de tapar, de cubrir, de proteger. Porque es algo que como cristianos tenemos que heredar. Y a mí me rompe el corazón darme cuenta que aunque Cristo murió para darnos libertad, algunos seguidores de Cristo parecen ser cautivos de esa falsedad, de esa mentira. Y van rotos por la vida. Y entonces un día corren a la iglesia pensando en que tal vez encuentren la sanidad en una congregación, en un lugar donde se predica a Cristo, y se encuentran con que le hacen notar que está roto. Y que por estar roto no va a ser amado y no va a ser aceptado, y que tendrá que cambiar primero y arreglarse por su cuenta antes de entrar a este museo de santos. Qué diferente es como el Señor veía a los pecadores. Génesis capítulo 3, versículo 8 narra que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse entre los árboles. Ellos ya habían pecado, habían comido del árbol que no tenían que comer. Nunca habían escuchado la palabra esconderse. Esa palabra no formaba parte de su vocabulario. En ese momento se percataron de su desnudez, se sintieron profundamente avergonzados, y ahí descubrieron una nueva emoción. La vergüenza nunca le había afectado hasta ahora. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es clara. Nos sentimos culpables por lo que hacemos, pero nos sentimos avergonzados por lo que somos. Quiero que lo piense de esta manera. Si hiciste algo malo, bueno, tratas de arreglarlo. ¿Qué sé yo? Pides perdón, tratas de restituir. Pero si en lo profundo de tu alma crees que eres algo malo, como yo pensé durante mucho tiempo que algo mal estaba conmigo, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Conoces esa sensación de tener vergüenza de acercarte a Dios? Yo la conocí casi toda la primera parte de mi juventud. Yo pensaba siempre que Dios me miraba con odio, que algo mal había en mí. Y ahora Adán y Eva tienen ese instinto que a mí me parece familiar, porque ellos no corrieron hacia Dios o se tiraron a sus pies y le explicaron lo que había ocurrido. En lugar de eso se escondieron. Y ese es el triste y horrible legado edénico del quebranto. Esa fue precisamente la intención de la serpiente. Romper la relación especial, la camaradería que existía entre Dios y su creación y sus hijos. Una de las cosas que más le he repetido en esta década a nuestra gente aquí en la iglesia es: mientras más grande sea el lío, más rápido vengan a la iglesia. Una vez, hace relativamente poco, fui a una boda y me encontré con un muchacho que se congregaba aquí, que tuvo un serio problema matrimonial, se divorció y un día desapareció. Y ahí estaba en la boda, porque resulta que vino para estar con quien se casaba. Y cuando me vio, se quedó petrificado. Me acerqué y le digo: te pido un favor, no dejes de venir. No importa lo que hayas hecho, pero yo estoy al timón de un hospital de gente rota. Lo que menos quiero es tener gente sana. No me interesa llenar la iglesia de matrimonios perfectos. Lo que me interesa es predicarle a matrimonios en crisis, o a los que rompieron el matrimonio, a los divorciados, los demás que creen que son sanos. No me interesa. El Señor dijo: yo no vine para los sanos,
Vine para los enfermos. Por eso a mí no me cuaja esta nueva normalidad de los gobiernos de decirle a la iglesia quién entra y quién no entra a la iglesia. Porque ojalá dijeran que entren los enfermos y que los sanos se queden afuera. A eso yo lo hubiese aceptado. De verdad. Si hubiesen dicho los que están sanos que se queden afuera y los enfermos bajo su responsabilidad que entren todos, eso hubiese querido que ocurra. Aunque después alguno va a poner: y si eres tan valiente, ¿por qué no vas a un hospital? Claro que fuimos a orar por gente enferma con el COVID-19 y no nos pasó nada, porque mayor es el que está en nosotros, mayor es nuestro llamamiento. Y si tengo que perecer, que perezca, dijo Esther cuando fue a ver al rey. Si se trata de un llamado que es más importante que la vida, lo diré tantas veces hasta que quede claro. Pero trágicamente, la confianza que se rompió en el Edén dificultó muchísimo. Corramos a Dios cuando metamos la pata. Cuando metemos la pata, y menos que corramos a la iglesia. Cuando sientes que has caído, que has fallado a Dios de alguna manera, ¿cómo uno responde? ¿Cómo respondes? La mayoría de nosotros quiere esconderse. ¿Qué decimos? No voy más a la iglesia con la que me mandé. No, yo no tengo cara para ir a adorar a Dios. Fíjense el subconsciente colectivo cómo nos dice que hay que tener cara de santo para adorar a Dios. Ahora los pecadores no pueden adorar a Dios, tienen que adorar a los santos. Para mí entonces que no adora a nadie. Fíjense cómo el subconsciente colectivo nos engaña, que decimos: no, cuando yo me sienta mejor voy a ir a la iglesia. Yo ahora tengo una vida que la verdad, si voy a la iglesia Dios me fulmina, ¿no? Te fulmina a lo mejor el religioso, el fariseo, pero Dios no. Dios va a mandar a que te pongan el mejor vestido, aunque todavía huelas a puerco. Alguno podrá decir que esto es liberalismo, humanismo, pero esto es Biblia, esto es teología pura. Nosotros somos los que queremos huir, tratar de enmendar las cosas o arreglarlas un poquito por nuestra cuenta. Luego entonces, y después entonces, luego que arreglemos todo, entonces iremos a Dios y le explicaremos todos. Pero eso no resultó en el Edén. No resultará ahora. Ellos no pudieron ocultarle a Dios que estaban rotos y desnudos. Y en Lucas 7:36 está el episodio donde dice: un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y, colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó, con las lágrimas obviamente, a bañarlos con sus lágrimas. Lo secaba con sus cabellos, lo cubría de besos y los ungía con perfume. A mí me parece algo extraordinario. Al ver esto, el fariseo, que no le pareció nada extraordinario, sino algo ridículo, el fariseo que lo había invitado pensó: si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, o lo que representa, que es una pecadora. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Sí, maestro, dice Simón. Mira, un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro le debía 50. Como no tenían con qué pagar, a ambos les perdonó la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? ¿Cuál estará más agradecido? Y Simón contestó: bueno, pienso que aquel al cual se le perdonó más. Jesús le dijo: juzgaste bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies, ni siquiera me lavaste los pies, que era la costumbre en Medio Oriente. En cambio ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos.
tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies, no mis mejillas, mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus numerosos pecados le han sido perdonados, porque ha demostrado mucho amor. Aquel que se le perdona poco, demuestra poco amor. Ella hizo todo lo que Simón no hizo. No le abrió la puerta, no le colgó el abrigo, no le estrechó la mano. Ella no tiene agua, pero se las arregla porque tiene lágrimas de tan rota que está. Tiene muchas lágrimas que alcanzan para lavar los pies. Hay que llorar mucho para lavar los pies de alguien, ¿no? Y vacía perfume también en sus pies, aún polvorientos. El amor de Simón es medido, es tacaño. El de ella es extravagante, arriesgado. Ahora, ¿cómo se explica la diferencia entre los dos? Práctica, educación, dinero. Simón la ventaja en las tres. Hay solo un área en la que la mujer le hace morder el polvo a Simón. Ella llegó sedienta de gracia, sedienta de arrepentimiento, sedienta por incontables noches de hacer el amor sin encontrarlo, sedienta de culpabilidad. Y cuando Jesús le acerca la copa de la gracia, la bebe hasta que se le humedece cada pulgada del alma. Simón ni siquiera tiene sed, porque la gente como Simón no necesita gracia, la analiza. La gente como Simón no necesita misericordia, la debate, la discute y en todo caso no la comparte. Ahora, ¿por qué Jesús eligió a la prostituta? Lo dice claramente: mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Aquel al que se le perdona mucho, mucho ama. En otras palabras, no podemos dar lo que no hemos recibido. Muchos quieren amar a la fuerza, apretar la mandíbula y decir: ay, no lo soporto, pero no la soporto, pero voy a amar a mi suegra. No lo soporto, pero voy a besar al vecino. No lo aguanto, pero lo voy a abrazar igual. Pero el secreto para amar no es ese. El secreto para amar es recibir amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice Primera de Juan 4:19. Entonces, ¿quieres aprender a perdonar? Bueno, piensa en las veces que recibiste perdón. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo, dice Efesios 4:32. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y dice: ese es el secreto para aprender a perdonar. Saber que uno es perdonado. Isaías 61:10 dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Me fascina eso. Como a novio me atavió, como a novia adornada con joyas. Cuando le pones rostro al pecador, ya no es un pecador, es tu hijo, es tu padre. Me acuerdo que una vez vino a pedirme consejería a alguien que había metido la pata feo, ya por segunda o tercera vez, si no me equivoco. Y no me podía mirar a los ojos. Y no podía ni hablar, se ahogaba en llanto. Y le dije: mira, no tenés que contarme nada de tu vida, pero si me dejás te voy a contar un poco de la mía. Y le conté algunos momentos oscuros míos. Y le dije: ¿sabés qué descubrí? Que Dios vive muy cerca del suelo, pegadito a aquellos que estamos rotos. Y alzó la vista y me miró a la cara. No es coincidencia que Dios haya puesto nuestros conductos lacrimales en nuestros ojos, ¿eh? El dolor tiene que ser visto a veces. Y oré por él antes de que se vaya. El servir en medio de nuestro quebranto es un hermoso regalo de gracia. No todo el mundo lo entiende.
Pero cuando te encuentras roto en las manos del Maestro, nunca, jamás volverás a vivir la ilusión de que estás en tu propia fuerza o entero. Y en el servicio del amor, solo los soldados heridos podemos servir. Es fascinante cuando vas con miedo a hablar con tu líder y tu líder te dice: pará, mírame, yo también pasé por lo mismo o estoy pasando por lo mismo. Hace poco yo le comenté a un hombre de Dios alguna situación personal y cuando empecé a hablar pensé que él iba a querer chismear un poco más. ¿Y cómo? ¿Y esto? Contame. Me dijo: ey, pará. A mí me pasa igual. Le digo: ¿en serio? Sí. Así que nos abrazamos. Es maravilloso encontrar otro soldado que te cuenta que a lo mejor está pasando un momento triste y lejos de dejar de respetarlo, de mirarlo sin autoridad, dije: wow, si antes te admiraba, ahora te admiro más. Por eso dije en un momento hoy: ¿no sería maravilloso? Lo voy a decir otra vez, que las organizaciones que nos nuclean, que las denominaciones que dicen representarnos, apenas la prensa como buitres se abalanzan contra un pastor, salten y digan: ojo que es nuestro herido, independientemente si metió la pata o no, ojo que es nuestro, se meten con uno, se meten con todos. Acá la iglesia sabe que yo soy así. Se meten con uno, se meten conmigo. No, pero no sabés lo que hizo y es de River. Te metes con él, no toques a mis hijos. Te metes con uno y te metes con todos, y te metes conmigo, y te metes con el Dios al que sirvo. En cambio, los que se sienten enteros están siempre del otro lado de la doctrina. Los que somos llamados a servir llevamos nuestras heridas bien. Las cicatrices tienen una belleza especial. El llamado nunca oculta las cicatrices. Los que miran siempre finito saben que yo tengo los dedos torcidos porque se me torcieron por alguna razón y yo siempre oculté durante muchos años la mano porque me avergonzaba. En las conferencias de prensa metía hasta mano debajo. Pero me di cuenta que las cicatrices son las historias de tu vida. Tengo otra cicatriz inmensa aquí de cuando era chiquito y le fui a sacar la comida a un tremendo perro, un Doberman negro. Ese día aprendí que a los Doberman hay que dejarlos comer solos, principalmente si tienes 5 años. Quien no tiene heridas no ha peleado ninguna batalla. Yo suelo hasta desconfiar de la gente que no muestra heridas o que no tiene heridas, porque las heridas de la vida son una placa de honor. Las heridas muestran que no te retiraste, que fuiste la resistencia, que no te rendiste. Muchas veces yo me enfrento a la encrucijada en la cual tengo que decidir si permanecer o retirarme de al lado de hombres de Dios que a veces fallan, que tienen fallas morales, que meten la pata, que dicen cosas poco felices, que se equivocan y van ahí los buitres y le editan un videíto en YouTube y ya le ponen apóstata, hijo del diablo. Muchas veces yo tuve que debatirme si alejarme o acercarme. La mayoría no quiere ni siquiera sacarse una foto con ellos, porque la gente empieza a criticarte con quien te saca fotografía, ¿no? Menos mal que no había Instagram ni había selfies en los tiempos de Jesús, sino lo hubiesen crucificado mucho antes, no hubiese permanecido 3 años de ministerio. A los 2 meses que se hubiese hecho viral una foto con la samaritana, lo hubiesen liquidado. Pero Dios me dijo más de una vez: el líder permanece donde otros se retiran. Así que yo decidí ser amigo de los infectados. No es que ando buscando infectados para ser amigos. Si yo era amigo de antes y mete la pata, ahí estoy, lo saben. Lo saben, no me dejan mentir mis amigos. Aun cuando los fariseos dicen: ¡ja! Dime con quién andas y te diré quién eres. Lo dicen como si fuera una frase bíblica. Los que no conocen a Jesús. Hace poco un ministro profundamente herido me dijo: gracias por hablarme y amarme a pesar de mi fracaso público.
Y luego agregó: ¿vos sabés que la mayoría se aleja del fuego y vos corres hacia el fuego? Me dice: ¿te gusta hacer lío, Dante? Le digo: no, me gusta ser amigo de mis amigos. Y como dijo alguna vez Max Lucado, algún día puede que yo también necesite gracia. Y me aseguraré de sembrar gracia. Porque si yo ando por ahí sembrando justicia, no querré cosechar justicia. Yo no quiero justicia para mí. No reclames justicia. Tú no sabes lo que quieres cuando reclamas justicia. Pide gracia, pide misericordia. Quiero orar por los que ahora me están mirando y dicen: ¿sabes? Yo necesito oración. Yo necesito ahora acercarme a Dios. Yo solo torpemente hablé a tu intelecto, pero sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón, a tu alma, que es donde yo no puedo llegar. Así que si ahora quieres correr y reconciliarte con Dios, ¿te atreves a ponerte de pie? Puede ser incómodo en casa, ¿no? Pero quiero que te pongas de pie, porque vamos a terminar orando juntos. Primero por los que están por primera vez, por los que se sienten rotos, por los que sienten que le fallaron a su familia, a Dios, y se sienten lo peor. El Señor me dice que te diga que te ama. Me dice que te dé un abrazo, un beso. Que Él no perdió el interés en ti, que Él no te deja, que Él no te suelta la mano, que se empecinó con tu vida. Dios no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que iba a hacer. Escúchame, mamá, escúchame, hija, te ama el Señor, ¿me oíste? Te ama el Señor. Yo te lo dije un montón de veces, te lo vuelvo a decir: tú no sabes cómo te ama el Señor. No estés continuamente diciendo que estás rota o que estás dañada. Te ama el Señor. Escúchame, papá, te ama el Señor. Yo sé que fuiste un desastre como papá terrenal, padre ausente. Hiciste un despadre con tu vida, bien valga ahora la palabra. Pero el Señor me dice que te ama, que cuando te ve llegar del chiquero, de la porqueriza, Él sale corriendo a recibirte, y mientras que va corriendo a abrazarte, está gritando: ¡ey, vístanlo! ¡Traigan el mejor vestido! El que se había perdido ha vuelto. ¡Fiesta! Creo que a la iglesia nos faltó eso, hacer fiesta. Por cada mujer con jean apretado, por cada loco con el pelo verde, por cada borracho, por cada gente en situación de calle, por cada prostituta y por cada divorciado que ha querido entrar a nuestras congregaciones. Nos faltó hacer fiesta, ponerle rostro al pecador y darnos cuenta que son hijos, nietos. Mis queridos consiervos, no esperen fracasar en sus propios matrimonios, o que sus propios hijos fracasen, o que sus nietos fracasen para entender: era gente la que hablaba. No era solo el pecado, era gente, almas. Corre al Señor. Di conmigo: Señor Jesús, te recibo como mi suficiente Salvador. Entra en mi vida. Te acepto. Gracias por morir por mí en la cruz del Calvario. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por amarme roto como estoy, por derramar tu sangre cuando yo no lo merecía. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie todos, vamos, en casa, nuestra iglesia, la gente que nos está mirando en casa, vamos a orar. Yo le estoy pidiendo al ejército de Dios. Cuando yo digo ejército de Dios, algunos habrán pensado: esto debe tener un grupo de oficiales, de gente perfecta. No, eran menesterosos, algunos lo siguen siendo, afligidos, endeudados. Son los que conmigo en la cueva de Adulán se hicieron guerreros fuertes, y no porque no tengan heridas, y no porque la vida no los haya vapuleado, golpeado, sino porque se han levantado, porque cuando meten la pata, el primer lugar que
corren es aquí, porque dicen River es un hospital del alma, porque dicen la iglesia es un sitio para gente rota, porque cuando se equivocan lo confiesas inmediatamente y dices, Señor, grandes son tus misericordias cada mañana. Yo estoy orando ahora por los que están rotos, oro por la gente que está en distintas partes del mundo. El Señor me está mostrando gente que ha estado herida, gente que se ha sentido sola en esta pandemia, abandonado a veces por siervos, abandonado por sus hermanos. El Señor me dice que te diga, yo te estoy atrayendo a mí, yo te estoy sosteniendo, no temas, he aquí lo que viene será mayor, he aquí no te dejo, dice el Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Estoy orando ahora por los que están pasando necesidad financiera, por los que están peleando palmo a palmo su economía, sus finanzas, el sostener la mesa y el alimento diario, y eso ha hecho fricción en tu matrimonio, en tu pareja, con tus hijos. El Señor me dice, por cuanto tú has creído que yo te voy a bendecir, por cuanto no perdiste la fe, aún a pesar de mirarte al espejo y no gustarte lo que ves, yo te voy a bendecir, dice el Señor. Yo te levanto. Estoy orando por todo el continente de América, estoy orando por la gente de Europa, por la gente de Asia, de África, de Oceanía. Reciban ahora en el nombre del Señor de las multitudes. Yo también soy un hombre roto, pero eso asegura de que la victoria, la gloria y el crédito se lo lleva el Señor. Estoy alentando a los jóvenes, estoy orando por mi querida Argentina ahora. Sé que muchos de Argentina me están viendo y yo estoy orando por la Argentina desde la Quiaca hasta Ushuaia, desde la cordillera de los Andes hasta el océano. Estoy orando ahora para que todo el país, los que han seguido, los que no se han doblado sus rodillas ante los Baales, los que se sienten sin liderazgo, los que se sienten solos, ahora reciban esta palabra. Yo sé que estás roto, dice el Señor. Yo sé que estás en crisis, pero yo te amo, yo te sostengo, yo no perdí el interés en ti. Los que tienen llamado, los pastores que están sufriendo, los que no pueden pagar sus gastos, los que no pueden sostener los costos y están diciendo, Señor, estoy dudando de mi llamado. El Señor me dice que te diga, sostente ahí, mantente en tu sitio. He aquí la provisión viene en camino. Desde que dispusiste a entender, desde que te dispusiste a comprender, ya fueron soltados los ángeles con la bendición. Ya fue liberada la bendición. Tienes que creerlo en el nombre del Señor. Oro por Argentina, oro por sus gobernantes, oro por todos los países de América Latina, desde México hasta Tierra del Fuego. Oro por los Estados Unidos de América, por este país donde Dios nos plantó en esta temporada. Oro por cada sitio donde haya creyentes, cristianos con heridas, pero que se pelean palmo a palmo para que el Señor los ame. Y el Señor me dice, no tienes que pelear por eso. Yo te amo, dice el Señor, como eres, aún con tus errores, con tus yerros, con tus virtudes, con tus equívocos. Yo te amo, dice el Señor. Yo te sostengo. No tienes que pelear por eso. Solo resiste, solo mantente donde Dios te puso. El mayor tiempo de mover, la mayor cosecha viene durante este año, y será una cosecha legítima, donde Dios separará el trigo de la cizaña, donde Dios separará lo legítimo de lo que es falso, donde permanecerá aquello que fue plantado realmente en tierra fértil. Lo declaro, proclamo que los cielos se abren. Hay una unción aquí fuerte, puede sentirse como si esto estuviese repleto, y sé que en tu hogar la gloria se siente así. Yo lo creo, yo lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Alguna vez has sentido que tu vida se repite en un ciclo interminable de días grises y agotadores? Dante Gebel nos recuerda que, aunque todos enfrentamos días malos, la clave está en cómo respondemos a ellos. La vida puede parecer un ciclo interminable de desafíos y monotonía, pero con una perspectiva renovada y una conexión más profunda con nuestra fe, podemos encontrar fuerza y esperanza. Veamos lo que nos dice el pastor Dante Gebel. Son las 7:15 de la noche. Quiero que te ubiques en tiempo y espacio. 7:15 de la noche de cualquier semana, no importa, es indistinto.
Son las 7:15 de un miércoles, por ejemplo, mitad de semana. De cualquier semana, insisto. El tren, el ferrocarril, atiborrado de gente, entra pesadamente en la estación. El vapor brota por las válvulas y el calor del motor, de los frenos, se mezcla con el invierno crudo, acerbo, gris, que cala los huesos. Es indistinto si este ferrocarril es en la estación del Gran Central de New York, no sé, Buenavista de México, Ramos Mejía de Buenos Aires, Usaquén de Bogotá, Colmena de Lima, Atocha de Madrid, Puerta de Atocha de Madrid, donde fuera. Pero todos los que viajan ahí, en ese ferrocarril, en algún punto se parecen. Las puertas se abren, las puertas corredizas, la multitud se agolpa por salir, se precipita hacia afuera. Muchas de esas personas subieron a ese tren 12 o 13 horas antes, recién afeitados, perfumados, peinados, llenos de vida. Y ahora, 12, 13 horas después, regresan con paso inseguro, como zombies, aturdidos. Y también es indistinto si viajan en tren, en un ferrocarril, en un bus, en un metro o en el auto propio, parado en la autopista, atascado en el tránsito a la hora pico. Eso también es indistinto. Pero aún así se siguen pareciendo. Y yo puedo imaginarme el final de ese día. Recién son 7:15 de la tarde. El frío es espantoso, es gris, oscureció desde las 5 de la tarde. Pero esa gente, todos, apenas entran a la casa, se quitan el abrigo, se desploman en el sofá, se quitan el calzado, o se sientan en la silla junto a la cocina y buscan el control remoto y no quieren hablar. Si es cristiano, tal vez diga algo como: Señor, estoy harto de tener días como estos. Estoy harto de que estos días se repiten como un bucle interminable. Hay una película que se llama El Día de la Marmota, donde el mismo día se repite una y otra vez. En este caso, creo que las marmotas somos nosotros cuando el día se nos repite una y otra vez como un bucle. Y conozco a muchos así, que se sienten maltratados por la vida. No pueden decir que necesariamente están luchando con una metástasis, con un cáncer, con un desalojo, con una quiebra financiera, pero de igual modo tienen malos días una y otra vez. Por ejemplo, atrapados en un trabajo que detestan, pero es lo único que les hace pagar las cuentas, así que no pueden darse el lujo de ver e incursionar en otra carrera, y menos a esta altura de la vida. Otros prisioneros de su carácter, de sus malos hábitos, de un vicio que no pueden dejar. Y es así, en algún momento todos nos sentimos impotentes, independientemente si tenemos al Señor o no lo tenemos, nos sentimos frustrados. De cuando en cuando, capaz que a principio de año, generalmente suele ocurrir en las primeras semanas de enero, nos proponemos cambiar. Decimos: yo no quiero vivir más así. Cambió el año, cambió el calendario, voy a intentar mutar en otra persona. Leemos un poco sobre cómo perder peso, nos entusiasmamos, generalmente siempre a principio de año, soñamos que la incipiente panza por lo menos no nos tape la punta de los pies, que podamos ver la punta de los pies. Dicen que si uno ya no se ve la punta de los pies, hay que hacer gimnasia rápido, así que nos disponemos a contrarrestar la ley de gravedad. Así que vamos, nos compramos primeros días de enero una ropa para hacer ejercicio, porque eso nos va a motivar, pensamos, y hacemos el juramento sagrado que por el resto de nuestras vidas vamos a ingerir legumbres, espárragos, endivias, apio, puerro, alcachofas, brócoli y todos esos géneros demoníacos. Que solo vamos a comer alimentos orgánicos, ¿o no? Sin hormonas, sin antibióticos, sin edulcorantes, sin azúcar. Buscamos un negocio que no tenga aditivos y decimos: sí, amén, así voy a vivir a partir de ahora. No es un gran cambio espiritual, pero empezamos por el cambio físico. De regreso a casa, ese mismo día nos inscribimos en el gimnasio ese que siempre vimos de afuera y nunca nos atrevimos a ver qué pasa dentro. En 2 meses no nos va a reconocer nadie. Sí, señor, este es el año. Por la fe voy a regalar toda la ropa que tengo, porque me va a quedar grande. Para febrero sí tienes que regalar la ropa, porque tienes que comprar una talla más grande.
Los vegetales prometidos los vamos a comer el día que en casa estos condenados se solidaricen y dejen de pedir delivery de pizza, de taco, de empanada, porque no colaboran. Así que para marzo, y para ahogar esos sentimientos de derrota, nos engullimos la señora vaca hecha hamburguesa en un combo extra grande por 20 centavos más y sentimos que fracasamos otra vez. Es un detalle, es trivial, es nimio, pero fracasamos. O capaz que un domingo decidimos que vamos a empezar a controlar nuestro carácter. Nos toca el mensaje. Y decidimos que esa persona malhumorada que nuestros hijos han tenido que soportar por décadas va a dejar de serlo para siempre. Vamos a cambiar. Y durante 3 días lo logramos maravillosamente. Cambiamos el carácter, nos mordemos la lengua, no decimos nada. Pero el jueves, antes de abandonar la oficina o el sitio de trabajo, intercambiamos algunas palabras reñidas con ese compañero o esa compañera de trabajo que siempre se levanta con el moño virado. Y nos vamos a casa contrariados y nos encontramos con que los niños no hicieron su tarea, con que todavía no se bañaron y la suegra vino a quedarse 2 meses de este lado del mapa. Y en segundos, ¡pac!, vemos que esos viejos gritos tan conocidos que creíamos haber liquidado y ahogado escapan de nuevo a través de nuestra garganta. Nuestra ira, nuestro mal temperamento no habían muerto, se habían tomado unas vacaciones cortitas y volvieron. Sea que querramos adelgazar o que intentemos mejorías periódicas, triviales, el libreto siempre es el mismo. Hay un momento en la noche, durante la semana, donde nos dejamos caer, nos desplomamos sobre una silla y si hay un sillón, sobre un sillón, nos tomamos la cabeza con las manos y fijamos la mirada perdida sobre la mesa, sobre la mesada, ponemos la mirada perdida sobre algo y decimos otro mal día. Esta es la historia de mi vida. Un mal día detrás de otro, un mal día detrás de otro que precede a otro aún peor. Y entonces ahí nos autoprofetizamos para alentarnos. Hubiese sido mejor que no me hubiera levantado esta mañana, me hubiese quedado en la cama, yo no sé para qué vivo, yo no sé para qué tanto esfuerzo. No sé si te pasó algo similar, por las dudas en casa y acá, no digan amén, pero háganmela así con la cabeza y yo voy a entender. Si la respuesta es sí y es positiva, yo necesito que me prestes tu atención, porque no soy de hablar de la patología sin darte la terapia, porque si no te vas más deprimido de lo que llegaste. Entonces, estás a punto de aprender una de las verdades más poderosas, más alentadoras y más inspiradoras acerca de Dios que tienen que ver con estos días comunes que a veces son demasiado grises, que a veces son demasiado acerbos, demasiado fríos. Es una de las verdades más inspiradoras. Una vez le preguntaron al filósofo y al orador y pastor presbiteriano Robert Sproul, un hombre de Dios que actualmente está en la presencia de Dios, pero que era un genio, era magnífico en su retórica, escribiendo libros. Se le preguntó, ¿cuál es, en su opinión, la necesidad más importante de un cristiano? La necesidad más importante en la vida de un cristiano. ¿Qué necesita saber un cristiano? Independientemente, claro, de aceptar a Cristo en su corazón, de entender que fue perdonado de sus pecados. Además de eso, que es lo fundamental. ¿Qué es lo que un cristiano debería saber? Y Sproul respondió muy atinadamente, la necesidad más grande del cristiano es descubrir la verdadera identidad de Dios, que a veces le puede llevar toda una vida. Descubrir quién es el Dios al que adora y sirve. Y él agrega, si de verdad los cristianos entendiéramos la personalidad y el carácter implicado de la naturaleza de Dios, nadie tendría un mal día siquiera nunca. De allí es que se me disparó este mensaje, por el dicho de este caballero. Dijo, si alguien entendiera, si lográramos entender la naturaleza de Dios, la relación que Él tiene con nosotros, ni siquiera tendríamos un mal día. No dijo, ni siquiera nos enfermaríamos, no tendríamos quiebras financieras, ni problemas matrimoniales, ni problemas con los hijos. Dijo, ni siquiera tendríamos un mal día. O por lo menos una cafetera que no funciona no te arruinaría el día. Y este es el punto principal. Que los cristianos creemos, y aquí le pongo comillas,
o suponemos que conocemos a Dios. Porque venimos a la iglesia, porque lo adoramos, porque nos hablan de Él, porque el predicador nos habla una y otra vez de los mismos versículos. Pero yo sigo insistiendo esto de que necesitamos ver a Jesús con ojos nuevos. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos lo desean de corazón? ¿Qué significa con ojos nuevos? Con ojos frescos. Para ver a Jesús con ojos frescos uno tiene que desaprender mucho. El Señor continuamente decía: oíste que fue dicho por Moisés o por los escribas, mas yo os digo. Eso fue lo que alteraba a los públicos religiosos, que había que desaprender para poder aprender de vuelta. Aprender desde cero aprendemos todos. Desaprender es difícil. El concepto de desaprender es fundamental para el crecimiento personal y espiritual. En la vida, a menudo acumulamos conocimientos, creencias y hábitos que, con el tiempo, pueden volverse obsoletos o limitantes. Desaprender no significa simplemente olvidar, sino más bien, es el proceso consciente de cuestionar y soltar aquellas ideas y prácticas que ya no nos sirven, para hacer espacio para nuevas perspectivas y aprendizajes. Por eso nos cuesta tanto los idiomas a los que tenemos cierta edad, porque ya aprendimos a hablar de determinada manera. Y nos quieren enseñar mandarín o inglés de la noche a la mañana y somos duros para hablar. No es que tenemos acento, arruinamos el idioma inglés, lo arruinamos. ¿Por qué? Porque nos cuesta desaprender la lengua materna. Nos cuesta desaprender lo que ya creemos que sabemos es nuestro medio de comunicación. En las Escrituras pasa igual. Cuando uno cree saber algo, entonces tiene un mito o se arma una manera de pensar estructurada que después cuesta que Dios nos dé un vino nuevo. Te voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo y ya continúo. La mayoría creemos o creímos que Jesús hablaba y sigue hablando como si fuera un nativo de Galicia o de Cataluña. Creemos que si Jesús hablara hoy diría: pues vosotros sois la sal. Os lo digo para que os regocijéis y os alegréis. De cierto me habéis oído, tíos. Vas a flipar con esta bienaventuranza que está de la hostia. Entonces, nosotros decimos: ¿pero por qué pensamos que Jesús hablaba así? Bueno, porque así lo vimos en las películas. Porque así está escrito acá. De cierto os digo, que si no entraréis, y pensamos que Jesús habla así. Es una traducción, esta es una traducción de un monje español llamado Casiodoro de Reina del año 1569, que tradujo lo que se llamó la Biblia del Oso. Y en 1602 vino otro, iba a decir gallego, pero español, llamado Cipriano de Valera, que le hace la primera revisión. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando alguien dice: a mí no me gusta leer las versiones populares, porque no es la verdadera palabra de Dios. Yo conozco a alguien que dice: a mí me gusta leer la Reina Valera, la más antigua, porque esa es la verdadera. No, son dos españoles hablando. La versión Reina Valera, que la amamos, pero hasta incluía libros apócrifos cuando la condensaron. Estaba el libro de Judith, Eclesiástico, el libro de Baruch, que contiene una de las cartas de Jeremías, Macabeos. Recién en 1862, vino otro español anglicano, un español de Córdoba, España, llamado un tal Lorenzo Pedrosa, que dijo: vamos a cambiar y vamos a sacar estos libros que no son canónicos, y quedó las Escrituras tal como la conocemos. Entonces no la estoy desacreditando, lo que estoy diciendo que durante 2000 años de composición del Antiguo Testamento, esto es de Génesis a Malaquías, fue escrito en hebreo, no en gallego, no en español. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y el Señor utilizaba otro lenguaje, que era el arameo, que era la lengua vernácula del Nuevo Testamento. Era la lengua franca del Nuevo Testamento en los tiempos de Jesús. Y ustedes ven, o habrán notado, que muchos predicadores hasta copiamos torpemente los modismos del español antiguo, porque creemos que así hablaba el Señor. Os digo esta mañana, bendito sea el Señor, que Él ha dicho a vosotros. No, eso hablaban los Casiodoro de Reina, estos gallegos, no nosotros. Saluda a todos los españoles que no les gusta que le digan gallego, pero bueno, son españoles. Entonces, un ejemplo, que muchos apenas conocemos la identidad de Dios. Y tenemos allí la identidad que hemos visto en alguna película, algo que nos quedó en el subconsciente de lo que oímos predicar. Y uno va a las Escrituras y afortunadamente Dios no hace un misterio
un secreto cósmico de su identidad, un acertijo enigmático, esotérico, que hay que investigar demasiado. No, él muestra su naturaleza acá, en las Escrituras, de forma autobiográfica, en esto que llamamos Biblia, independientemente de la versión que sea, la que nos sintamos cómodos para leer. Y cuando leemos este libro, no para copiar frases, insisto, de la vieja España, sino que lo leemos con ojos nuevos, vamos a descubrir la identidad del Señor y la revolución que eso puede hacer en nuestras vidas diarias. Si tan solo miráramos a Jesús y a Dios sin el filtro humano, ni siquiera puedes ver a Dios con mi filtro. Yo tengo un filtro, ¿cómo que no? Tengo una manera de ver al Señor, pero por ahí no es la tuya. Esto, no obstante, no quita credibilidad, no socava mi predicación en este caso. Pero tú tienes que descubrir a Dios y tener una relación personal con Él, no vicaria, no a través mía. ¿Hasta ahí me explico, sí o no? Cada uno, no, me mira, 3 entendieron. ¿Me explico, sí? Bueno, justo hoy vinieron los que hablan arameo, pero... Entonces, para empezar con algo que damos por sentado. Dicho esto, te voy a dar algo que damos por sentado la mayoría, que es omni, que el Señor es omni, que significa todo. Omni es todo. No ovni, objeto volador no identificado. Ovni. Omni. O-M-N-I. Es todo. Totalmente conocedor. Entonces, ¿qué es? Omnisciente. Totalmente presente. ¿Qué es? Omnipresente. Totalmente poderoso o potente. Entonces, ¿qué es? Omnipotente. Te tiene que decir, ¿qué tiene que ver esto con que tengo un mal día? Ahí voy. Es posible que ahora mismo digas, yo ya sabía eso, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente, no tengo que aprender más al respecto. A lo cual yo pregunto, ¿estás seguro? Saber estas 3 cosas, que Dios todo lo puede, todo lo sabe, que está en todo sitio a la vez, saber esto, ¿cambia tu vida diaria con el Señor? ¿Afecta tu vida diaria? De modo que nunca tienes un mal día, porque solo saber esto cambia tu óptica, tu perspectiva. Si la respuesta es no, es porque tienes que aprender más al respecto. Entonces voy a comenzar con un solo omni, uno solo. Y vas a ver cómo uno puede afrontar la vida en esos días malos, en esos días difíciles, álgidos. Cuando la Biblia enseña que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, no está diciendo que es brillante, o que es un genio, o que es muy inteligente. Esos son adjetivos para personas limitadas a los factores de tiempo y espacio. Tu hijo puede ser inteligente, o no, si salió al padre, o... es chiste. Omnisciente es que Dios lo sabe todo, no que es inteligente, lo sabe todo. Ninguna pregunta a Dios lo puede confundir, ninguna. Ningún dilema lo puede turbar, ninguno. Nada lo puede sorprender. Él tiene un conocimiento eterno, intrínseco y perfecto. Él tiene un conocimiento completo de la biología, de la zoología, de la química, de la psicología, de la geología, de la física, de la medicina, de la genética, todo. Lo sabe todo, dice la Biblia, no algunas cosas, todos. La diferencia con alguna persona que tiene algún conocimiento es que esa persona siempre va a estar limitada al tiempo en que viva, al espacio geográfico, topográfico, dónde estudió, cuándo se crió, en dónde, entorno, etc. Dios no. Dios lee nuestro futuro con la misma claridad que lee nuestro pasado. Para Él no hay pretérito ni futuro, no hay líneas de tiempo. Lo que vas a hacer dentro de 50 años es tan claro para Dios como lo que eras hace 10. ¿Me siguen hasta ahí? Para Dios es lo mismo, a Dios no le sorprende tu futuro, Él ya vio cómo terminan tus días y ya sabe cuándo terminan tus días. Morir, vamos a morir todo, el tema es dónde y cuándo, pero Él ya lo sabe, el dónde y cuándo Dios lo sabe. Dios no tiene problemas de memoria como una computadora que tiene que borrar información en el disco rígido para crear más espacio disponible, Él no tiene problemas. Y la Biblia dice que aunque Él mantiene control sobre el sol, los astros, las estrellas, las constelaciones, su conocimiento incluye hasta aparentes frivolidades, como llevar la cuenta de nuestros cabellos, como dice en Mateo 10:29. Él sabe quién se está poniendo más pelón cada día. Aunque tú digas, solo yo lo vi en la ducha, el Señor también lo vio. Y tiene un ángel
Llevando la contaduría, perdió 2 cabellos. Y va anotando. El escritor de los Hebreos 4:13 dice así: todas las cosas, todas, no algunas, no ciertas cosas, todas, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel, de Dios. Entonces, a ver, convengamos esto, no hay una sola motivación, no hay un solo suspiro, no hay un solo acto, no hay una sola palabra tuya, mía, que se haya escapado de la atención de Dios. Nada, desde que naciste, desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro, no hay nada que se escape a Dios. Y la belleza de esto tan asombroso, de esta verdad tan formidable, es que cuando voy a las Escrituras, de la cual hoy hablamos, independientemente de la revisión, encuentro que el hombre más elocuente que ha dado la historia, estoy hablando de David, se queda en silencio. Tiene David una retórica, una prosa, es un compositor, pero David, cuando descubre que Dios lo conoce en la intimidad, se queda anodado, atónito. A ver, David se regocijaba por la belleza de Dios. Se maravillaba por el poder del Señor. Pero cuando descubre cómo Dios lo conocía en secreto, toda la lírica del poeta quedó en silencio. En el Salmo 139, que después pueden leer tranquilos en el hogar, Salmo 139, no lo lean en gallego, por favor, pero léanlo como quieran, con el tono que se les ocurra. Pueden leerlo en mexicano. Así dice el Señor, chavo, no te aflijas. Que así hubiese sido si no hubiese sido Reina Valera, sino el Chavo del 8 el que hizo la revisión, ¿no es cierto? Dice David: oh Jehová, oh Señor, tú me has examinado y me has conocido. Él está sorprendido con esa revelación. Me examinaste y me conociste. No hay lenguaje florido en David, no hay metáforas elaboradas, no. Es una descripción lineal, porque no hay una analogía con la cual compararla. Solo dice: me has examinado y me conociste. David no puede creer que este Dios que entiende, a ver, los misterios intrincados del átomo, las complejas interconexiones de nuestro sistema planetario, también lo conoce a Él, le conoce el corazón. Dice: me has examinado y me has conocido. Oh Señor, dice el Salmo. Así empieza: oh Señor, como si le doliera algo. Dios conoce incluso la monotonía de nuestro diario vivir, con todas esas actividades insustanciales como levantarte y acostarte. Uno cree que Dios se conecta con nosotros cuando vamos a orar. Estuve orando, hoy estuve con Él, pero Dios estuvo contigo aún antes que oraras. Porque David dice en ese mismo salmo: tú has conocido mi levantarme y mi sentarme y mi acostarme. O sea, es que Dios no se pierde nada, a Dios le interesa todo. Cruza las piernas y Dios lo sabrá. Cambia de nalgas así porque estás cansado y Dios lo sabrá. Porque somos el objeto de su soberano conocimiento. Y agrega el salmista, agrega David: tú conoces mis pensamientos más distantes. Todavía están pensando: ¿cómo conecto esto con un mal día? Déjenme avanzar. David dice: tú conoces mis pensamientos más distantes. O sea, conoce cada cosita, por pequeña, por nimia que sea. Cada meditación de la medianoche, cada estrategia planificada, cada adoración privada, cada acto amable, cada grito desmedido, cada vociferación a los hijos. Dios nos mira y nunca pestanea. Nunca jamás tuviste un pensamiento que Dios no haya conocido. David sigue agregando y dice: tú has escudriñado mi andar y también viste mi reposo, o sea que viste mis sueños, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces, a ver, antes que mandemos a imprimir nuestro itinerario, antes que armemos nuestro calendario, nuestra agenda, Dios ya tiene una copia. Nunca hemos hecho un viaje del cual Dios no haya sabido. Sea que nos encontremos en lo alto de una montaña o sepultados entre la masa de gente de un subterráneo, del metro, los ojos de Dios están sobre nosotros. Dios conoce cada rincón de nuestro corazón, nuestros miedos más profundos, nuestros sueños más altos, nuestros errores y nuestras victorias. Esta verdad nos permite entender que no hay nada oculto para Él y que, en su conocimiento perfecto, Él nos ama y nos guía. Y sigue diciendo David: aún
todavía está la palabra en mi lengua y aquí tú la sabes toda antes que yo termine de hablarla. O sea que aún antes de que digamos algo, Dios registra nuestras palabras y sabe aún los sentimientos con los que decimos nuestras palabras, las motivaciones. O sea que si hay alguien que nos toma la temperatura, es Dios. Él siente cuando nos llenamos de ira, cuando decimos Dios te bendiga. Y le deseamos que lo reviente Satanás. Y Él sabe, Dios. Sabe cuando el miedo nos abraza, cuando la ansiedad hace que la confianza mengüe. Dios ve todo, bueno o malo, pero aún algo más maravilloso. David dice, detrás, delante, me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Así concluye. Si tengo un mal día, Dios lo sabe. Si me siento solo, Dios lo siente conmigo. David está tan emocionado por esta revelación que sus manos tiemblan. Él dice, tal conocimiento es demasiado grande para mí. Así lo dice en el Salmo. No lo puedo digerir, no lo puedo elaborar. Todavía no lo puedo discernir. Es un pensamiento demasiado grande, no lo puedo comprender. Y dice, hasta aquí llegué. Parece decir, si yo escribo algo más, sería una profanación. No voy a decir más. Solo, oh Señor. Llega a la conclusión, Señor, te importo. A Dios le importo. Se preocupa por mí. Dios se siente apasionadamente conmovido por lo que yo soy. Me ama. Hoy celebramos, como te dije, 100 domingos. Desde que en marzo de 2020 se declaró la pandemia y comenzamos estas transmisiones en vivo. Llegamos a 300 millones de vistas en todo el mundo. Mirá si Dios no es grande y no es maravilloso. 300 millones de vistas en todo el planeta. Eso es mucho. ¿Querés que te diga lo que más me sorprendió si tengo que hacer un balance? La cantidad de gente, cristianos veteranos y nuevitos, católicos, evangélicos, testigos de Jehová, simpatizantes, curiosos. Lo que más me sorprendió es la frase, nunca dejes de decirnos, Dante, cuánto nos ama el Señor. Nunca dejes de decir, te ama princesa, te ama príncipe, dice, porque me cambió la vida. A lo que les respondo, nunca lo voy a dejar de hacer porque a mí también me cambió la vida y lo estoy haciendo. Saber que Dios nos ama nos cambia un mal día, una mala semana, un mal mes, una mala vida. Tienen que aplaudir más que eso si lo crees. ¿Cuánto te ama el Señor? ¡Aleluya! Ahora, esto de que Dios lo sabe todo me hace sentir amado. Te digo una mala noticia acerca de que Dios lo sabe todo. Que si Dios lo sabe todo, lo sabe todo. Y que Él conoce nuestros secretos, pues lo sabe todo. La buena noticia es que de verdad Él se interesa por mí. ¡Qué buena noticia! Pero eso es una parte de la verdad. Y predicar una parte de la verdad es como si no predicara nada. Él lo sabe todo. Eso tiene una doble connotación. La mala noticia, si se me permite el término, que si Él está íntimamente enterado de toda mi vida, significa que está enterado de todos mis pecados y los tuyos, que a lo mejor son más que los míos. ¿Viste? Son más. Cuando yo era adolescente, cuando tenía 15 años de edad, yo solo soñaba, en los tiempos aquellos que vivíamos, hoy supongo que son diferentes, yo soñaba con conducir el auto de mi papá, un viejo Fiat 1500. Conducirlo. No puedes tener allí licencia hasta la mayoría de edad, igual que aquí, pero yo solamente quería que él me enseñara a conducir, era mi sueño. Y él me decía, sos muy chico todavía, muy irresponsable, no sé de dónde sacó eso. Y yo le rogaba todos los días, por favor, papá, por favor, yo puedo hacerlo, sé que puedo hacerlo contigo al lado, con vos al lado, voy a aprender, dame una oportunidad, por favor. Cuando salí de la secundaria y comencé a trabajar en su carpintería, o en la carpintería de la cual era el capataz, el encargado, él me permitió que al final del día yo podía regresar manejando a casa con su supervisión. No hay peor cosa que tu papá te supervise cuando aprende a manejar. ¡Cambia! ¡Me vas a romper el embrague, la caja! ¡Qué bomba! Uno tiene que manejar por encima de los gritos. Si superas eso, manejas. ¡Cuidado, frena! ¡Bomba! Y te va insultando de acá hasta casa. Pero si tienes cuero de rinoceronte y ganas de aprender,
y deseos que un amigo te cruce y vas con el auto así, te aguantas el grito. Para mí la felicidad se deletreaba Fiat 1500, esa era la felicidad. La vida no me podía ofrecer nada mejor. 15 años, un piojo flaquito manejando el auto de papá. Entonces, cuando él vio que yo podía conducir, me llevó a una estación de gasolina, se llama en Argentina estación de servicios, y me explicó la diferencia vital entre el motor que utiliza gasolina regular, lo que ya llamamos nafta,